Y entonces dice, a ver, ¿puedes llorar ahorita? Le digo, ¿cómo? Dice, llorar ahorita, en este momento. Mira, así, ¿cómo que cómo? Así, lágrimas. En menos de 30 segundos estaba, pero así, los ojos rojos, llore y llore mi papá. Si tú no puedes me permite, me tengo que concentrar. No, dice, acción y lloras, punto. Entonces tienes que estar bien controlada de tus emociones, tus sentimientos. Ya después de muchas novelas me decía, oye, amiguita, ya no llore tanto, le va a afectar el corazón. Le digo, pues fue lo primero que me enseñaste tú. Le pregunté al señor Pinstein, ¿no? ¿Alguna pregunta? Le digo, sí, el personaje mío, señor, ¿tiene alguna profesión? ¿Es graduada universitaria? Trabaja en... Mira, mijita, usted va a llorar y sufrir mucho toda la novela, es lo único que le interesa saber. Muy interesante el éxito que tuvo, o sea, el éxito en el sentido de la reacción del clero ante un texto de 1875. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos en esta que es su casa y que bueno, hoy de verdad que me siento muy muy contenta porque por fin pudimos concretar una cita para poder platicar de tantas y tantas cosas y tantas anécdotas, porque el término primera actriz queda corto, porque es una mujer, es una de las actrices más importantes que hay de México para el mundo, además de que es directora de cine. Y además su rostro ha permanecido como en la mente del público, en el público televidente y en el público que le encanta el cine mexicano, el cine internacional. Y es una prestigiosa actriz que además sus ojos iluminan el lugar donde ella se para. Y bueno, hace verla en cámaras y verla en persona es totalmente impactante e impresionante. Y hoy está aquí Angélica Espinosa Stransky, mejor conocida como Angélica Aragón. Bienvenida, mi querida Angélica. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Qué bonita Angélica. presentación. Muchas gracias, mi vida. Qué gusto estar aquí. Enhorabuena por este canal que tienes de comunicación con el público. Esta época ha abierto estas oportunidades y estas opciones, ¿verdad? Sí, y además a la gente, Angélica, le gusta mucho. ¿Desde cuándo están pidiendo? Que viene. Y que Angélica Aragón, y que Angélica Aragón, y que Angélica Aragón. Y porque a la gente le gusta escucharlos. Sobre todo porque viven en sus corazones, es increíble. Y hay personajes, y hay carreras, y hay muchas cosas, Angélica, que tú tienes en tu vida. Y que bueno, que compartirlas con las señoras que nos ven, con todas las personas, hasta con los jóvenes, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a empezar porque todo el mundo decía que eras hermana de Lilia Aragón, pero no, tú te pones el Aragón por algo. Por mi abuela paterna. Mi papá se apellidaba Espinosa Aragón y ella murió cuando él era niño, nunca la conocí. Una historia muy triste de la marginación de las mujeres a principios del siglo XX en el campo mexicano, etcétera. Y muere muy, muy joven, de 19 o 20 años, de un quinto parto. Chavita. Y me dolió tanto cuando me enteré de esa historia y sentía yo la falta que le hizo a mi papá en su voz cuando la hablaba de ella. Que la recordaba, pues él tenía yo creo que 5 años cuando ella murió, o menos, 3. Y entonces, por eso. Y decía Lilia, con quien compartí camerino durante años en los foros, etcétera, decía, no somos hermanas para nada, de hecho, soy su papá, porque lleva por la apellido. Sí. Y bueno, Angélica, ¿cómo era la vida con don Ángel? Porque era un tipazo. Me tocó entrevistarlo y hay un señor encantador. A tu mami creo que no la conocí ya, pero a tu papá sí lo conocí, a doña Sonia. Ellos se divorciaron muy pronto después del matrimonio, 3 años después. Entonces él finalmente fue un hombre soltero toda su vida, nunca se volvió a casar. Entonces, bueno, nunca faltaron, ¿no? Los amores por aquí, por allá, las novias, un hombre muy coqueto, muy seductor, muy amable, muy cariñoso, muy formal, pero no era un macho. Y eso es una suerte y una fortuna, Mara Patricia, haber nacido dentro de una familia donde el machismo no era un asunto.
Y después mi mamá se casó con un norteamericano, pues no tenía ningún asunto con mi papá, ningún problema. Y entonces mi papá entraba a la casa y cenábamos todos en Navidad con el nuevo marido, etcétera. Muy civilizados, muy civilizados. Y cuando a partir de las telenovelas me entero de todos los problemas que hay de celos y rencores y chismes y todo entre las parejas y las familias, en mi familia no fue nada de eso, afortunadamente. ¿Tu hermana es mayor o es Mi hermana falleció hace muchos años ya, ella era 1 año y medio menor que yo. menor que tú? ¿Y cómo se pronuncia su nombre? India. India. Bueno, y estudias medicina en la UNAM y pasa lo que sigue pasando. Quise estudiar, Quisiste. pero estaba en huelga. Como lo que pasa ahora. Entonces, no pasaban los meses, yo ya fuera de la preparatoria y pues ¿a qué horas van a terminar esta huelga? Y nada, y me fui a estudiar teatro a Inglaterra. ¿Y por qué medicina? No sé, siempre me llamó la atención mis mejores calificaciones y bueno, siempre tuve buenas calificaciones, pero mi interés en la escuela iba mucho hacia lo científico. Me encantaban las clases de biología cuando empezamos a disecar ranas y nos trajeron, ya sabes, microscopios y cantidad de cosas. No, me encantó. De hecho, leo mucha ciencia todavía, sobre todo ahora genética, por ejemplo, y astronomía, física, astrofísica, y ahora la relación de nuestro organismo biológico con el cosmos en esa comunicación constante que tenemos a través de la energía electromagnética. No lo consideramos. Y yo estuve, por ejemplo, en el Centro de Estudios de Investigación Nuclear de Europa, que está entre Francia y Suiza, en la frontera, dentro de Suiza, pero ya Francia es ahí. CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear. Y ahí es donde yo fui para que a la inauguración del acelerador lineal de partículas subatómicas, que antes era de 5 kilómetros, ese lo conocí, sabe uno que ahí está, no puedes bajar hasta 100 metros abajo de la Tierra, pero iban a inaugurar el de 27 kilómetros de circunferencia, no 5. Y tuvieron problemas, total que no lo inauguraron en la época que yo visité, que era cuando se había anunciado, pero tienen un museo ahí muy pequeño, porque a diferencia de los americanos no hay nada secreto, puedes entrar, es decir, haces una cita, hay visitas guiadas, tú vas a la NASA y todo eso, sí, hay visitas guiadas, pero no se puede pasar. Estrictamente prohibido el paso, se permite únicamente los que trabajan aquí. Peligro, no acercarse. Entonces tú dices, bueno, estoy visitando, pero no puedo ver nada porque todo está prohibido. Allá no. Entonces tienen ese pequeño museo porque ahí inventaron la WWW, World Wide Web. Ellos conectaron sus computadoras literal, pero una computadora del tamaño de 4 refrigeradores. Estamos hablando hace muchos años. Y las conectaron por detrás con cinta de aislar los cables para ya no tener que pasarse los datos en la tarde unos a otros, porque como trabajan a kilómetros de distancia unos de los otros, los investigadores, los técnicos, entonces necesitaban corroborar la información, lo que ahora se hace tan fácil con un botón, pero ellos lo inventaron ahí. Entonces ahí están esas computadoras amarradas con la cinta de aislar y todo, y una cortina de gas que decía rayos cósmicos y se veían unos rayos así tremendos, pero de unos colores fluorescentes. Y le dije yo al guía alemán que había trabajado ahí, ya ahora retirado, ¿con qué máquina reproducen estos rayos cósmicos? Porque para el teatro esto sería sensacional, claro, como se usa ahora el láser y los hologramas y tantas cosas. Me dijo, no, ¿cómo que máquina? Le digo, sí, ¿con qué reproducen estos rayos cósmicos? Dijo, no, estos son los rayos cósmicos que están cayendo del espacio interestelar. Wow. Lo que pasa es que no los vemos, entonces esta cortina de gas lo que hace es los ilumina nada más. Pero los rayos vienen del espacio interestelar y nos golpean la piel a razón de 200,000 por segundo. Entonces dime tú si no estamos en comunicación con el universo y el cosmos, claro. Si la energía nos viene, pero así, no importa que haya paredes ni si estás abajo de una cueva, 200,000 rayos cósmicos por segundo en la piel, o sea, es una cantidad de información, es luz, ¿no? Lo que envía el universo, los astros, y esa radiación es información que recibe el organismo. Bueno, y es que además siempre te ha gustado mucho estudiar, aprender, como que fuiste una mujer muy adelantada para
para la época, para las costumbres, como bien lo decías. Entonces, ¿por qué teatro y por qué Inglaterra? Pues circunstancialmente se abrió la posibilidad de estudiar allá. Me solicité y me aceptaron. Entonces dije, no, pues ya estoy inscrita aquí. Una posibilidad de ver el mejor teatro del mundo, porque no nada más fui a la escuela, sino que trabajé como acomodadora muchos años para la Compañía Nacional. Y la mayoría porque eran casi puros estudiantes de teatro los que trabajábamos ahí, y y recogíamos los boletos a la entrada y el intermedio vender el helado y se fumaba, entonces recoger los ceniceros, ese tipo de cosas. Pero la mayoría de los compañeros preferían estar fuera del teatro, de la sala, para no tener que estar en silencio y atentos y todo. Yo siempre pedía el trabajo adentro de la sala, porque a diferencia de los teatros de aquí, allá, en todas las funciones hay una persona responsable que está en la sala por cualquier problema. Claro. Si alguien se desmaya, si alguien se pelea y agarran a golpes a un señor porque, oiga, ya no, quíteme aquí su brazo. No, que ¡paf! ¿Quién interviene? No hay nadie. Entonces hay una persona del teatro, en este caso éramos nosotros, que puede intervenir con autoridad, ¿no? Tenemos uniforme y todo, de la Compañía Nacional. Entonces vi tantas y tantas funciones de teatro, la misma obra 40 veces, órale. Pero entonces les van aprendiendo a esos grandes actores los detalles, todas las sutilezas. Había un actor muy viejito, John Gielgud, que se tenía que caer al suelo. Y entonces yo decía, ¿cómo prepara la caída este señor para no golpearse y romperse la pierna a los 80 años? Y entonces yo veía cómo en qué palabra del texto del otro actor interlocutor, empezaba como a resbalar el pie, pero ya no se notaba, ¿no? Yo porque estaba fijando, y porque la había visto la obra 39 veces, de la 40, y entonces de pronto, ¡paf!, al suelo, ¿no? Y la gente, ¡oh! Y no le pasaba nada, pero todo muy, muy calculado. Y en la escuela de teatro te enseñan lo que se debe hacer, ¿verdad? Se debe uno parar bien, debes hablar con esto, te tienes que... Pero ya ver cómo se hace, una cosa es qué tienes que hacer y otra cosa es cómo lo vas a hacer. Entonces ver esas modulaciones de voz, etcétera, no, fue una gran, gran escuela. Y luego montajes extraordinarios, ¿no? Luego me casé con un indio allá, él también empezó a trabajar ahí, y cuando yo me regresé, él se quedó trabajando hasta el final de su vida, y me decía, pero ya hace un par de años, me decía, tú no sabes lo que es. Primero estaba encargado, así como acomodador, pero luego ya encargado de la pequeña librería que tenía el teatro. Y el público asistía a solicitar ayuda en esa librería, pero particularmente, actores y dramaturgos iban ahí. Entonces tenía contacto con todos ellos. Ya lo conocían bien, porque tenía años ahí. Oye, necesito encargarte un libro, ¿me avisas para venir a recogerlo? Entonces se empezó a mover en un círculo muy interesante de gente muy importante en el teatro, hasta que él se dedicó al final, era el encargado de los servicios musicales a la producción. Él había sido músico en su época, tocó con David Bowie, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué tal? Sí, una historia interesante. Y entonces, pues es que son países donde hay cruces de culturas, ¿no? La familia de él padeció la separación que hizo Churchill de la India en 3 partes, y la familia de él quedó totalmente desmembrada, una historia muy, muy triste. Entonces, terminó como sentado ya a la hora de los ensayos generales y todo eso con el director de escena, el director de iluminación, él era el director de la música, etcétera, etcétera. Entonces ya a ese nivel ejecutivo, creativo, incluso de poderles proponer cosas, o sea, no nada más era, haz el inventario de todos los panderos que tenemos en el almacén, sino, y sacúdelos para que se puedan usar en un momento dado, que no estén oxidados, no. Ya era participar en los montajes, muy, muy interesante. Entonces eso me dio mucho gusto, que heredáramos eso de haber empezado con, oigan, ¿no quieren ir a recoger boletos a la puerta? Sí. Eso está Y luego padre. nos intercambiábamos con otros compañeros que estaban en otros teatros para ver esas otras funciones, y estos querían venir a ver aquí, entonces había modo. Y bueno, en ese momento sigue habiendo una gran, gran actividad cultural en Londres, pero había
todo, o sea, podías ver el Teatro Taganka de Moscú en ruso ahí. Luego el teatro que venía de Atenas en griego, los que venían de Brasil en portugués, en fin. Entonces, muy interesante, y no nada más teatro, música, por supuesto, danza, ballet clásico, vi a Nureyev muchas veces. ¡Qué maravilla! Con Margot Fonteyn, y después con las rusas, Maya Plichetskaya y no sé qué bailarinas divinas. Entonces todo eso te nutre tanto, tanto, y es una gran escuela y te da una profundidad de entendimiento y todo. Entonces, no sé, 30 años después de haber visto la única función que se representó en Londres de una obra de Tom Stoppard, que se llama Every Good Boy Deserves Favor. Todo buen niño merece un favor. Pero en realidad no quiere decir lo que dicen las palabras el título, sino son las primera letra de cada palabra. Como una cruz. Es la nota musical del piano. Ah, caray. Entonces, every es la E del piano, ya es que ellos son ABC. Good es la G, etcétera. Y entonces ese es el acorde de piano. Así se los enseñan a los niños para que se lo aprendan. Entonces ya saben que es E, G, B, D, F, las notas, ¿no? Entonces es una obra para orquesta sinfónica y 6 personajes, 6 actores. Entonces, bueno, la vimos allá en el Royal Festival Hall o no sé dónde, una cosa espectacular. La orquesta de 120 músicos y todo. Una sola función y me tocó verla. Pero 30 años después la reponen en el Teatro Nacional y me dice mi marido, oye, está otra vez esta obra, si tienes oportunidad de venir a Londres, está Tom Stoppard aquí y todo. Fui, firmó autógrafo del librito, no sé qué programa, y le dije, oiga, esta obra está traducida al español porque me interesaría mucho montarla en México. Y me voy a ver así, como diciendo, mi vida, yo hice una función hace 30 años, la acabo de volver a poder conformar. No, pues, y me dice, pues mire, antes de la traducción al español, lo que usted necesita es una orquesta sinfónica. Le dije, no, pues esa ya la tengo, la Sinfónica Sinaloa de las Artes. Soy muy amiga de ellos y del director musical y todo. Entonces ya me tomó en serio y dice, no, pues entonces le regalo la obra. Le digo, porque además tengo una orquesta sinfónica profesional, no juvenil, como esta que tienen hoy aquí en el teatro. Te lo acabas. Y es una obra sobre la disidencia política en la ex Unión Soviética. Ahorita es el problema de la guerra de Ucrania. Conocí. Y hablan de cómo a los disidentes políticos, periodistas, escritores, los encierran todavía y desde entonces en hospitales mentales y alégale, está loco, Pues y sí. los tienen medicados y nunca salen de ahí. Entonces este es el caso, es uno de esos hospitales donde han encerrado a locos de verdad con estos disidentes políticos. Wow. Y entonces ese es el conflicto, ¿no? Y la mayoría de los músicos que integran la orquesta con la que yo iba a trabajar, rusos, entonces no querían. O sea, no sabían cuál iba a ser el sesgo político de la obra. Y entonces cuando les dijeron, vamos a hacer una obra sobre la disidencia política en la ex Unión Soviética, no, a ver. Y bueno, era música de André Previn, la propuesta musical es divina, les encantó a todos los rusos y ucranianos, y tienen ahí búlgaros y rumanos en la orquesta, etc. Y finalmente, ya que hicimos una primera lectura, etcétera, porque pues ellos no estaban en los ensayos de los actores, a ellos los ensamblamos después, vino un ruso que es amigo mío, es Miguel Misha, que es el que toca el contrabajo, es un ruso ya de pelo muy blanco, bigote y todo. Me dijo, yo quiero agradecerle la oportunidad de hacer esta obra, porque cuando inicialmente el maestro Campbell, director de la orquesta, nos dijo que íbamos a hacer este proyecto con usted, yo estaba muy reticente porque mi familia trabajó para la KGB. Y yo no quería saber nada de eso, ni quería revivir nada de eso. Y yo no sabía cómo iba a ser el tratamiento del texto. Claro, Tom Stoppard, un autor checoslovaco que sufrió la invasión de los rusos en Checoslovaquia, era prohibido hacer el teatro en ese momento, entonces, por sobre todo de ese teatro disidente de ellos. Entonces, lo que hacía Tom Stoppard era
organizar obras de teatro en las salas de las casas. Sí, pues tú sí. invitabas a tus amigos, Sí. se pagaba el boleto, Sí. se los daban a ellos, venían 4 actores, hacían la obra ahí en tu traspatio Y ya. y se iban a su casa y nada se anunciaba ni nada. Si no, cárcel. Entonces me dicen, he revivido muchas cosas con esta obra. Dice, pero la música me ha ayudado tanto A y sanar. me siento mucho más ligero que cuando empezamos el trabajo. Entonces, esas cosas son muy bonitas. Pero además de todos los estudios y de todas las vivencias que tuviste, también hiciste una licenciatura en estudios orientales, ¿es correcto? Ajá. Nunca me gradué porque entró Margaret Thatcher y se volvió terrible la situación para nosotros como alumnos extranjeros. Nos subieron la colegiatura 1000% de un trimestre a otro. ¿Cómo crees? 1000%. Y entonces esto era la Universidad de Londres, ya no la Escuela de Teatro, era la Facultad de Estudios Orientales y Africanos y éramos como 90% extranjeros en esa facultad. Y entonces yo era la representante de los alumnos de mi escuela. Eso. Y fuimos a la reunión con la ministro de Educación en ese momento y ella dijo, ¿verdad? Se han tomado estas medidas, el país ya no puede gastar en educar a toda esta gente sin que paguen, entonces cuesta cuánto. Entonces le dije, oiga, perdón, pero en mi escuela, que es de la Universidad de Londres, el 90% somos extranjeros, yo no sé quién va a poder pagar esto. Yo calculo que un 60% del alumnado se va a tener que regresar a sus países. Y me dice, pues me parece que su cálculo es muy conservador porque nosotros estamos apostando a que 90% de ustedes se vayan. Y yo dije, bueno, pues la primera con permiso, adiós. Y me fui. Pues oye, te están corriendo así, abierta y No, pues directamente. sí, así tan Pero fíjate, amablemente. yo tenía un maestro de una lengua moderna de la India, bengalí, y yo era su única alumna. Me fui y él ya no tuvo clases. Ay, Dios. Entonces, bueno, si no hay nadie que se inscriba a estudiar eso, pues evidentemente iban a cesar a ese maestro eventualmente, porque ¿para qué lo tienen si no hay nadie que estudie con él? ¿Qué decisiones más? Entonces, por eso, ¿no? Pero ve Inglaterra como está ahorita, fatal. ¿Para llorar? ¿Y fuiste con tu marido a la India? ¿Y conociste a su familia? Sí, claro, claro, claro. ¿Y qué tanto Por eso quería yo aprendiste? aprender la lengua y todo, ¿no? Fue muy emotivo porque te digo que los habían separado políticamente y no había relaciones diplomáticas. Entonces, entre Pakistán e India, ellos se tuvieron que ir a vivir a Pakistán por los papás. Ay. Los dos papás eran bailarines clásicos, etc. Y él no había visto a su abuela durante 28, 30 años. Entonces fue un reencuentro, ya la viejita estaba en las últimas y por eso fuimos de emergencia. Mandaron telegrama, ni siquiera carta, de que si se quiere despedir de ella, tiene que ser ahorita. Había conseguido él otra nacionalidad, que ya no era la de Pakistán, sino la de Bangladesh, porque se abrió en ese momento, en el 72, Bangladesh como un nuevo país, y con India sí había relaciones diplomáticas. Entonces ya con ese pasaporte sí pudimos ir a Calcuta. Yo no tenía problema como mexicana, pero él sí. Entonces, la viejita ya no se ponía los dientes, Ay, pero una vida. cascarita así que yo dije, ay, Dios mío. Se puso tan emocionada que vivió 3 años más. Ay, mi Nos la cielo. llevamos de regreso a Inglaterra. Hacía unos itacates de café con leche y todo, como a nosotros acá para ir al Ajá. cine. Y nos íbamos al cine toda la noche a ver películas de la India, pero 6 películas toda la noche y no se dormía y todo. No, agarró una pila esa viejita con el nieto, fue sensacional. Pero como sí estaba ya muy cansada, reunió a la familia y les dijo, acaba de regresar mi nieto, el mayor, él es el jefe de la familia y su esposa es ahora la jefa de la familia. Entonces, con ella todo, las llaves se le entregan a ella, los permisos a los chamacos, la tía es ahora, ya yo me retiré a tejer y cosas. Y venían los niños y todo eso. Tía, ¿nos vamos a la escuela? Sí, me besaban los pies, etcétera. Y luego, tía, regresamos de la escuela, etcétera. Y yo, ándale. ¡Qué cosa! Me sentaron en la cama, me compraron un sari rojo, que es el de novia y todo. Y toda la familia se asomaba, pero esos ya los que vivían en otros lugares, otras colonias, otras ciudades, se asomaban así la cortinita y oía yo que comentaban, ¿no? Pero es muy blanca, ¿no? ¿De dónde viene? Yo pensé que era de México. Sí, pues es, pero pues parece europea. Es decir, oía yo todo eso, ¿no? ¡Qué experiencia tan bonita! Muy, muy bonita. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en la India? 1 año. Estuvimos en Calcuta esos meses y luego
nos fuimos a recorrer. Ya la abuelita ya no tenía nada de peligro ni nada. Entonces, yo llevaba la dirección de una escuela de danza. Además, los papás de mi marido habían sido bailarines los dos, con giras exitosísimas a Europa y todo eso. Estamos hablando de los 40, ¿no? Y entonces conocimos a muchos otros bailarines, amigos de ellos, ya retirados, viejitos y todo. Pero yo estaba estudiando danza clásica de la India en Londres y esa maestra me dio la dirección de sus maestros y los fuimos a buscar, pero fueron, no sé, 3 meses de viaje por tren y todo, hasta que de pronto vimos el mapa y ya el pueblo al que iríamos, según esa dirección, era el siguiente. Entonces ahí me inscribí en la escuela y nos quedamos 6 meses en ese pueblo, rentamos una casa nuevecita, con pozo de agua, no había llave ni nada. Te tenías que bañar así con el agua de la cubeta, etc. Muy interesante, muy interesante. Vivir allá, estudiar con los maestros en una escuela exclusivamente de varones. Entonces fue así como bastante extraordinario que me lo permitieran porque venía yo recomendada por una alumna de ellos y la familia de esa maestra había sido mecenas de ellos en épocas anteriores, entonces les tenían mucho reconocimiento y por eso me admitieron. Y luego, bueno, hicimos tanta amistad, porque fueron medio año, que cuando han venido a lo largo de los años a México, a un festival cervantino, etcétera, siempre los busco, viajo con ellos, les cocino, y cosa muy extraordinaria, ya me han adoptado como hija, pero formalmente, ha dicho así con las manos en la cabeza, eres mi hija, me dijo el bailarín principal, ya falleció. Entonces con esa anuencia, vamos a decir, me dejaban entrar atrás al camerino a ayudarlos a vestir, porque el traje es complicadísimo, y una vez que te ponen la crinolina, pues ya no puedes hacer esto, ya no alcanzas, alguien que te tiene que amarrar aquí, los zapatos. Pero pues es algo físico de mucha cercanía y, ¿no? Te ponen el brazo encima para que les amarres las cosas. Pero ya como hija de él ya se rompió ese protocolo de que una mujer no debe estar ahí y me les colé. ¿Y cuándo decides regresar a México? ¿Y se quedó tu esposo allá? ¿Siguieron? ¿Se divorciaron? No, nunca nos divorciamos, él vino Entonces, de vez en casada cuando, con él. pues acaba de fallecer, pero ya no éramos pareja ni nada, pero muy amigos, porque lo interesante de los matrimonios que duran es cuando surgen de una amistad y no de un enamoramiento calenturiento. Pasional. Porque si no te enamoras, te entregas a la persona y no sabes quién es. Exacto. Entonces la amistad es muy importante y él y yo fuimos muy amigos, muy cómplices. Entonces eso perduró hasta el final. De hecho, no sé, él murió en diciembre, va a ser 2 años, y yo estuve en Londres en agosto con él, etcétera. Entonces siempre mantuvimos una amistad cercana. Él vino a México varias veces, pero la ciudad le caía muy mal para su salud por la altura, etcétera. La contaminación y todo, y pues ya empezó a tener una vida muy interesante él allá. Pues cómo no. Pero además, Angélica, tú con todo ese bagaje cultural, ¿cómo llegas a México y con qué te encuentras a empezar de cero? Pues sí, ¿no? Porque mi papá fue actor. Sí, bueno, sí. Entonces, pues le dije, papá, me tiene usted que ayudar, ¿no? O sea, por lo menos tocar la primera puerta. No, pero en esos momentos, ¿no? Y entonces me dijo, pues yo con mucho gusto, mijita, pero ¿cómo te voy a recomendar si nunca te he visto actuar? O sea, no sé si sirvas o no para esto. Y entonces dice, a ver, ¿puedes llorar ahorita? Le digo, ¿cómo? Dice, ¿llorar ahorita, en este momento? Mira, así, ¿cómo? Así, lágrimas. En menos de 30 segundos estaba, pero así, los ojos rojos, llore y llore mi papá. Dice, tú no puedes me permite, me tengo que concentrar. No, dice, acción y lloras, punto. Entonces tienes que estar bien controlada de tus emociones, tus sentimientos. Ya después de muchas novelas me decía, oye, amiguita, ya no llore tanto, le va a afectar el corazón. Le digo, pues fue lo primero que me enseñaste tú, papá. ¿Y cómo conoces a don Emilio Azcárraga Milmo? Y te da esta oportunidad de estar en Chispita. No, fue mucho antes. Mucho antes. ¿Cómo lo Sandra conociste? y Paulina, yo creo, con Jacqueline Andere. Divina mujer. Pero, no, yo creo que yo ya lo conocía.
porque yo hice, de hecho, escenas de una telenovela antes de irme a Inglaterra, cuando todavía no estaban los estudios de San Ángel, era Chapultepec exclusivamente, que fue El amor tiene cara de mujer, con Lucy Gallardo, Irma Irán Lozano, Eori. Irán. Qué buena novela. Yo era chiquita de 16, Pero 17 chiquita. años. Y dirigía el maestro Fernando Wagner. Era muy en serio toda la cosa. Y yo, pues ahí haciendo mis pininos, estuve en un primer Cervantino, el primer Cervantino en México, que fue en el 72. Y era un entremés de Cervantes, El viejo celoso, yo era la dama joven. Estaban Pilar Rioja, una gran bailarina, Claro. instrumentalista y todo muy formal, muy en serio. Y yo ahí me dijo al final de la pequeña temporada de 3 funciones, el director y el que hacía el actor del viejo celoso, un actor español de la gran escuela del teatro de oro español, todo eso, que se llamaba Antonio Pasí, y me dijo, es que no tienes idea de lo que estás haciendo. Le dije, ya sé. Y dice, no sabes ni pararte en un escenario. Y dije, no, pues ante eso me tengo que estudiar, o sea, qué ridículo. Pero ya podía haberme seguido haciendo novelas y todo, como tanta gente que empieza y se va fogueando, pero no es lo ideal. No, para ¿verdad? mi gusto. Para No. todo tiene que haber una preparación. Yo creo que sí. Porque eso es lo que te da ese sentido de responsabilidad, ¿no? Entonces es como, ahora que hicimos la serie con Juan Osorio de Vicente Fernández, y yo le decía, es que Juan, me están entregando muy pocos capítulos, no sé cómo va mi personaje. Entonces yo necesito estamos filmando en otro estado, lejos, tú estás muy ocupado, etc. Fue un mega proyecto, muy complicado, porque imagínate, para cada personaje había 4 o 5 actores. Entonces las épocas, las caracterizaciones, todo estaba muy controlado por ellos. Y le dije, yo necesito que me des Sí, más. no espacio para arreglar estos textos y todo eso, porque finalmente tengo mucha credibilidad. Entonces, si yo digo las cosas, aunque sea como Dalia Muñoz, eso queda como una verdad. Entonces, yo no puedo decir cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Es cierto. No puedo decir cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, tú me tienes que dar la confianza o envíenme los guiones antes, yo los corrijo, se los devuelvo. Y cambié muchísimas cosas en el sentido de un punto de vista feminista, ¿no? Eso es todo. Sí, y aparte, pues, Acabar tú le con vas a decir y la cómo misoginia tenías que... rampante, etcétera, etcétera. Porque los escritores, y sobre todo los más jóvenes, ni siquiera la perciben, la misoginia. Entonces hay que señalárselas para que vayan aprendiendo. Ahora bien, haces muchas telenovelas en Televisa, como tú dices, te vas enterando de todos los problemas familiares, telenovelas muy importantes que se fueron al extranjero, pero llega un momento en que ya no es suficiente para Angélica Aragón y se va de Televisa. Empezaron a darme papeles de mucha más edad de la que yo tenía. Bueno, pero Valentín Pimstein le ponen canas, mijita, Sí, ¿no? claro. Bueno, pero usted, Pero cuando qué ya nes- tenga pero mis qué canas, necesidad. ¿me van a pintar el pelo para ser de 30 años? No. Entonces, si no hago los papeles de mi edad ahorita, que soy la dama joven todavía, de edad de protagonista, ¿a qué horas los voy a hacer? Entonces ya era la suegra de Verónica Castro y todo. Le digo, entonces ya soy la mamá del marido de Verónica. No. Nada más por cuidar mi carrera, ¿no? Claro que lo puedes hacer. Es que todo tiene que cuidarse también, si tanto te cuesta. Pero si no, y además es un año de tu vida. Sí. Entonces, si ya te catalogas de 50 para arriba, ya no bajas de Y ahí. te estigmatizas y ya. Entonces, de hecho, yo era, no sé, 4 o 5 años más joven que el personaje de Mirada de Mujer en mi vida real. Pero Es María Inés. esa telenovela sí no pude decir que no ante la propuesta del autor, ¿no? Bernardo Romero Pereira, de Colombia, un autor muy feminista, ¿no? Con una mamá al lado, una hermana, una esposa, una hija, etcétera, leccionándolo. Entonces, normalmente mis guiones están todos tachados, etcétera. ¿Los conservas? Sí, muchos de ellos. Reescritas las cosas, corregidos las palabras, los tiempos de los verbos, todo eso. Porque afortunadamente uno tuvo buenos maestros de español. Bueno, ¿qué culpa tiene uno? Entonces, además un idioma tan preciso, no puedes cambiar de tiempo de verbos, quiere decir otra cosa. No. Entonces,
En este caso, Mirada de Mujer, me llegan los guiones y no hay nada que cambiar. Entonces yo digo, no, pues esto es una maravilla, ahora sí encontré a mi autor. Y entonces, pues me fui allá porque eso fue lo que me ofrecieron. Por allá se hizo. No por dejar Televisa, así de ya. No, porque pero tenías otra acababa propuesta interesante. de morir el señor Azcárraga en ese momento. Entonces, cuando inicialmente regresé de Londres, mi primera entrevista fue con el licenciado Alemán, no con el señor Azcárraga. Y muy amigo de mi papá, y bueno, era vicepresidente de Televisa, ¿no? Y entonces, cuando me fui, me despedí de él, porque ya el señor Azcárraga había muerto, y este señor Azcárraga Llán no había tomado todavía posesión de la presidencia. Entonces fue en esa semana, en ese inter, y fui a la oficina del licenciado Alemán, le dije, han pasado no sé cuántos años, vengo a agradecerle, me están ofreciendo esto, y dice, ¿qué podemos hacer para que te quedes? Le digo, pues ya no. Les vengo diciendo hace rato que estos papeles no me gustan, quién sabe qué, entonces, y ya. Pero bueno, de la misma manera llegó Juan con esta propuesta, hace un año, y le dije sí, porque me interesó el proyecto, la producción de Juan, el hacerlo todo de memoria como Mirada de Mujer, directores de cine. En este caso, nosotros tenemos un director de teatro, Jorge Antonio Fons. Serrano. No, allá en Mirada, Antonio Serrano, un director de teatro que tenía muy bien aprendido el movimiento escénico. Nunca una escena así de dos señoras platicando toda la tarde sin moverse de ahí, no, porque entonces te levantas por algo, ya la cámara se va para allá, regresa, no sé qué, abres la cortina. O sea, cantidad de acciones que nos ponía Toño simplemente para tener ese movimiento y justificar, ¿no?, ese lenguaje de las cámaras en movimiento todo el tiempo. Nunca estas luces aquí en el set, siempre cenital todo, para que hubiera rieles y de todo. O sea, era una propuesta completamente diferente, también desde el lado de producción. Esto Mirada, ¿no? Y desde el punto de vista técnico. Entonces ya no es actuar para una cámara fija, la cámara es la que te busca, tú no te preocupas por ella, etcétera, etcétera. Pero ensayos como teatro, memoria, estudios de personaje, todo lo que ya en Televisa no daba tiempo de hacer. Sí, porque todo era como de, córrele rápido, vístete, ponte. Sí, demasiada prisa. Entonces yo venía de Inglaterra con, planear mi personaje y todo. Y me acuerdo que una de las primeras oportunidades que tuve de participar en una reunión de producción con el señor Pimstein, porque cuando entro a trabajar con él ya estaba empezada la novela, yo entré en el capítulo, no sé, 40 o lo que fuera. Pero en este caso, no me acuerdo, pues sí, creo que fue con Lucía Méndez, yo creo, Vanessa. Y entonces, pues dieron los libretos, estaban la dirección, quién sabe qué. Era, yo creo que Dimitrio Sarraz, si no me equivoco. No, Dimitrio fue en otra. Fue Araiza, el maestro Araiza. Y entonces, también director de cine, etcétera, muy amigo de mi papá, y casado con Norma Herrera, la familia de Norma, muy amiga de nosotros, en fin. Y entonces, le pregunté al señor Pimstein, ¿no? ¿Alguna pregunta? Le digo, sí, el personaje mío, señor, ¿tiene alguna profesión? ¿Es graduada universitaria? ¿Trabaja en algo? Mira, mijita, usted va a llorar y sufrir mucho, toda la novela es lo único que le interesa saber. Y dije, bueno, esta es otra manera de trabajar, no la entiendo, pero... Pues claro, yo me inventé todo mi asunto y eso. Pero ahí no había oportunidad de nada, ni siquiera de armar un personaje en la junta, no ya en el set. Al director, oiga, yo necesito una hora para que hablemos aquí de cómo vamos a construir esto. Tengo 100 gentes esperando, no podemos hacer esto ahorita. Nunca había oportunidad de esas cosas. Entonces llega un momento en que dices, yo quiero esmerarme un poquito más, pulir un poquito más y no nada más trabajar a destajo así, ¿no? Ahora, me tocaron grandes productores. Carla Estrada, trabajé varias novelas con Carla. Por supuesto, Juan Osorio, hice muchas novelas con Juan. Grandes directores y grandes éxitos. Valentín Pimstein, no se diga. Vivir un poco, etcétera.
pero siempre hay lugar para mejorar, ¿no es cierto? Sí, Y para sí, aprender. sí, sí. Entonces, en este caso, Juan Osorio, en la novela de El último rey, va a haber ensayos de mesa, va a haber discusiones a Sí, fondo. nos encontramos ahí. ¿No es cierto? Con el señor Fons, Sí. etcétera. Entonces yo sentí muy arropado el proyecto. Y luego, bueno, un reparto que a mí me pareció extraordinario. Digo, Pablo, yo sentía que era como un documental, Mara, no como una... Sí, una serie. Sí, no como una serie de ficción, o sea, de actores interpretando esto. Yo sentía que de pronto Pablo Montero era Vicente. No sé, la presencia en el escenario. Estábamos ante un periodista venezolano en alguna de las ruedas de prensa. Y no sé qué dijo ay, bueno, sí, cantan y montan a caballo. Le dije, a ver, perdón. ¿Usted alguna vez se ha puesto un sombrero de charro así, con su traje y su hoodie y todo, pero ¿se ha puesto el sombrero de charro alguna vez en la cabeza? No. Le digo, bueno, pues hágalo. Y luego hablamos. Le digo, cálelo. Sombrero de charro pesa muchísimo, mi vida. Te desnivelas completamente si no tienes la postura porque hay unas alas de este ancho. Segundo, aprieta durísimo aquí. No es de terciopelo, no es suavecito. Es un vil cartón, ¿no? Que tienen aquí para que no se te caiga ni se te mueva. Entonces, ponte ese sombrero. No puedes voltear a ningún lado porque ya chocaste con todo. Entonces, tienes que tener una conciencia de lo que traes puesto. Luego, ponte ese pantalón de charro, mi vida. Ay, no, qué Pero horror. súbetelo, ¿eh? Ajá. Exacto. Luego, ponte la Los pistola, tirantes. el de esto. Y luego, ese saquito. Luego, súbete al caballo. Con todo eso. Con todo eso, te dan el micrófono. Ahora, controla al caballo, que no te cae el sombrero, no hagas cara de que está apretando el pantalón ni nada, no se te va a mover la pistola porque te dispara solo. Y canta. Y ahora canta. Y que se sienta que lo estás disfrutando. Hágalo un día, le dije al venezolano, para que luego hablemos, mi vida. Entonces yo veía estos, sensacional. A mí me tocó muy poco con ellos porque era otra época. Yo siempre con Salvador y con Paloma Woolrich, ya no me tocó ninguna escena con Ileana. Aunque hicimos intento al principio, un primer día, de que ella fuera cuquita de esa edad, pero la caracterización fue muy complicada y nunca les gustó y se tardaban horas y llamaron a Paloma Woolrich, que me pareció muy bien. Sí, qué bárbaro, espectacular. Pero además, ¿cómo se parecían ellas? Desde la primera cuquita, y todo. Entonces yo creo que en términos del reparto fue muy bueno el trabajo. Pero además, Angélica, tú conociste a don Vicente. Conociste su Claro, rancho. uno de los éxitos de don Vicente, La Ley del Monte, lo escribí mi papá. Ellos fueron muy amigos. Cuando me dio el pésame lo sentí, ¿no es cierto? Una cosa sentida de... Se nos fue su papá, hombre, qué barbaridad. Y primero me dice, ¿es cierto que está muerto? Dígame si es cierto. Porque se dicen muchas cosas de la gente. No, sí, don Vicente. No lo quería yo creer. En fin, nunca vamos a decir que lo traté. Bueno, Hice una película con Alejandro Fernández Zapata, que la defendí también en la serie porque ya la habían tirado a la basura. Entonces, sin razón. Entonces decían, no, pero una película fallidísima, decía el guión, ¿no? Yo soy mi amiga de Arau, dije, yo no voy a permitir esto, porque además no creo que sea fallidísima. Fallidísima, fracaso total en taquilla. Y entonces yo dije, bueno, porque fue una propuesta diferente. Ya había 3 películas sobre Zapata. Una con Marlon Brando, que fue seleccionada para Óscares, o sea, otra con Antonio Aguilar, otra con, ¿cómo se llama? Manuel Ojeda. Entonces, ni modo de hacer una cuarta igual. Igual no. Entonces tiene que hacer otro tipo de Zapata, el Zapata místico, el Zapata esotérico. Se vale. Para nosotros Emiliano ya es un ícono de la cultura popular, más allá de un personaje histórico. Entonces se vale. Entonces yo dije todo eso en la serie, que no estaba en el libreto. Entonces le tengo que cobrar a Arau por eso. Ah, sí, porque además, ¿sabes de qué me acuerdo mucho, Angélica? De que te fui a entrevistar. Estaban Aitana Sánchez Gijón, estabas tú y estaba Giancarlo Giannini. Sí. En el Sheraton, me parece, en Reforma, cuando el estreno. un paseo por las nubes. Sí, cuando hicieron el estreno en el auditorio y dice, Alfonso dice, yo no quiero ir solo al estreno, se me hace muy desangelado. Invité a Raquel Welch. Bueno. ¿Y qué dijo? No, ya llegó. Bueno. Alfonso es increíble en ese sentido. Cuando me dijo, fíjate que tenemos una película que necesito que estés, va a estar Woody Allen, Sharon Stone, Kiefer Sutherland.
Yo dije, pobre Alfonso, o sea, ya está desvariando este Ya, hombre. de Brian. Le dije, ¿y sí están? ¿Cómo que sí? Claro, en el cuarto de al lado. Y tal cual, Woody Allen ahí. Yo no lo podía creer. Plática con Sharon Stone. Dice, oye, ¿qué es la maternidad? Sabes que tengo muchas ganas de tener un hijo. Esa niña es tuya, ¿verdad? Le digo, sí. Y dice, muy bonita. María tenía, no sé, 10 años. ¿Qué edad tiene ahora María? Ya más de 30, 32. Y entonces dice, muy bonita. Sharon Stone. Y me dice, ¿tú ya le platicaste lo que es el poder de la belleza en una mujer? Y pues tenía 10 años. Le dije, no, tienes que hacerlo, pero ya. Dice, yo me enteré que era bonita cuando yo tenía las nalgas hasta las rodillas. Eso no se vale. ¿Cómo crees? No, pues tiene toda la razón. Lo que pasa es que es una de las mujeres más inteligentes de Estados Unidos en términos de IQ. Tiene un score altísimo de inteligencia. Es brillante Sharon Stone. Entonces ella se dedicó a la academia, mi vida. A machetearle a los estudios y todo eso. Y se amarraba el pelo y se ponía sus lentes y esto. Y nada del rímel ni nada de eso. Y el libro de ella no lo puedo conseguir. Ah, fíjate. Es preciosa, mujer. Sí. Pero además, ¿a quién te ha tocado dirigir en Hollywood? A Kiefer Sutherland, por ejemplo. ¿Y cómo le hiciste para que no...? Eso O sea, que para yo le no dije a ponerte Alfonso. nerviosa. No, yo le dije a Alfonso, oye, pero él qué va a decir. Y luego dice, pues nada, ¿cómo que va a decir? Le digo, perdóname, Alfonso, yo me contrato para que tú me dirijas. Y aparece una señora que no sé quién es y yo debo decir dónde está el director, ¿no? Me dice, pues tú te lo tienes que echar a la bolsa. Bueno, no es fácil. No. Entonces, un actor muy sobrado, así como un caballo entero, anda para un lado y para otro con un palillo en la boca. Oye, es que los actores traen una carga muy fuerte de energía. La estatura, el Sí, mira, imponente. ahora con estas transmisiones a través de Zoom y stream y todo eso, uno se da cuenta que necesitas una gran cantidad de energía física para trascender. Porque hay muchas distracciones. En el teatro la gente está sentada, amarrada en una silla prácticamente, la luz apagada, ahí están cautivos, ¿no? Ante la televisión mucha gente cautiva, ¿no? Ya mi cafecito, no me muevan nada, desconecten los teléfonos, ahí está, pero está cautivo. En esto no, se levantan, van, tienes que llamar la atención. Yo me agoto en las entrevistas por Zoom porque siento que es una cantidad de energía la que necesito. Entonces, Kiefer era así. Y entonces yo dije, no, pues ni modo, tengo que hacer esto. Y estaba caminando, te digo, como un león enjaulado siempre. Y llegué y con volumen de voz le dije, Mr. Sutherland, sir. Yes. Dijo así como una voz de mando. Y le dije, me vengo a presentar, señor, soy la directora de la segunda unidad. Tenemos escenas juntos toda la tarde. ¿Tiene usted algún inconveniente en que yo lo dirija? No, ninguno. Bueno, pues hay que preguntar. Claro. ¿No? O sea, ¿es usted vegetariana o le puedo servir este pedazo de carne? Sí, ¿no? claro. Y entonces dijo, no, para nada. Le dije, en 5 minutos vengo yo personalmente por usted. Vamos a hacer la toma de la escena 24 que quedó pendiente ayer. Oye, el fotógrafo era Vittorio Storaro. Gracias, Alfonso, 3 películas he hecho con Vittorio. Me dice ¿Qué son? Que son Picking Up the Pieces con Woody Allen. Hicimos Zapata. Y luego en Italia con María Grazia Cucinotta, que es la actriz de Picking Up the Pieces, italiana, que es la nueva Sofía Loren de su cine, guapísima y lindísima mujer. Ay, esto me chinó y ella produjo, era una historia siciliana, ella es de Sicilia, que se llama El enredo entre las sábanas, o El enredo de las sábanas, algo así. Entonces Vittorio, yo no sé por qué, él entendió que yo me llamaba Elena, y siempre me ha dicho. Cara de Elena. Y entonces, ¿Elena? Yes, sí, pues, ¿no? Sí, Vittorio. Y entonces dice, ¿quién es Elena? Dijo Alfonso. Yo, ¿por qué? Yo no sé, él me dice Elena. ¿Y por qué no le corriges? Le digo, ¿para qué? Está contento así. A mí no me importa. Entonces, cada vez que vaya Elena, soy yo. Y entonces me decía, Elena, necesitas, ya te dejé toda la iluminación, como la dejamos anoche. Cualquier cosa conmigo, no con un asistente. Yo estoy aquí, no sé qué. La toma va a ser así, esta es la luz, no sé qué. Unas clases, sensacional. Un aprendizaje. Tremendo. No soy para nada de las que se sienta en el camper
a esperar a que te llamen, viendo el de este. No, por eso te digo que es, o sea, una actriz con tanta preparación, con tanta disciplina, con tanto estudio. Por ejemplo, El crimen del padre Amaro. Un personaje totalmente irreverente. La amante del cura. Discúlpame. Yo no era religiosa. Digo, yo no era monja. El problema lo tenía él. El problema lo tenía él. Y ahí fíjate que me quedé con ganas de una cosa. Carlos Carrera lo sabe muy bien, se lo pedí. No estuvo de acuerdo. Le dije, ¿sabes qué, Carlos? Yo quisiera una mirada más en tus tiros de cámara. Ya al mero final, ¿no? Estaba la misa de cuerpo presente. Ay, sí. Estaba, pues, mi hija, se supone, Ana Claudia, ahí en la ataúd. Muy fuerte la película. Exacto. Y el que oficiaba era Gael, que era el que la había matado. Entonces, le dije, a mí me parece que sería importante que esta mujer tuviera una mirada con el padre Amaro, de que yo sé que eres tú. Que eres que tú. fuiste tú. Ya no tenían tiempo, prisa, la iglesia, no sé qué. Pero eso me faltó. Porque, claro, hay que rematar, ¿no? Esas cosas. Y ver que de ahí venía otra historia, donde esta mujer va a perseguir. Algo pasó que ya no se pudo. Es que también No levantó importa. mucho polvo esa película. Sí. Muy interesante el éxito que tuvo. O sea, el éxito en el sentido de la reacción del clero ante un texto de 1875. El crimen del padre Amaro lo escribe esa de Queiroz en el siglo XIX y él está diciendo es un crimen lo que están haciendo estos gentes, sacerdotes. Bueno, ahorita no está el Papa pidiendo perdón en Canadá. Sí, hombre, bueno, pero es que mi vida, se han portado mal. Mal. Alguien tiene que dar la cara y alguien tiene que pagar por esos abusos y ese dolor que generaron. Fue terrible, terrible, terrible. O sea, ¿cómo es posible que hayan desmembrado a todas las familias de las primeras naciones canadienses? No puede ser. Sí, no. Es de una crueldad, es peor que casi que el genocidio de Auschwitz. O sea, no puede ser, o tan grave, ¿no? Matar a la gente en vida de esa manera. Y ahí está la culpa que tiene la iglesia. Entonces, también en ese sentido, había que decir en la serie con de Vicente, que eran tan católicos ellos, o sea, eso era un estigma prácticamente, porque, claro, no solamente recibían el perdón todos los días, mi vida. Pues sí. No, ay, ojalá que Dios te perdone. Sí, ya con eso quedó. ¿Cómo hay una película que se llama Perdónate tú o Perdónate algo así, no? No sé, pero ahorita, además lamentable la figura del Papa Francisco, porque ya en silla de ruedas. Ay, sí. Entonces, una cosita está muy así, acabado. y se paran frente a él esos jefes de las naciones indias, son unos hombrotes, y luego esos penachos de plumas y todo eso. Y yo decía, oye, está muy desproporcionado esto, ¿no? En las imágenes de por los lo menos noticieros y todo eso. barrios, No, ya todos esos indios los sentaron. Para que esté a nivel la jodido. Todavía traen aquella cosa, pero... No. Ahorita esas primeras naciones están teniendo, pero un protagonismo en el mundo muy interesante. No solamente es esto de pedir perdón, no. Las muchachas de 17 años, indias, ahorita te digo, una etnia que es rarísimo el nombre, y todas son muy raras de nombres, 17 años y es la embajadora en el mundo por la defensa del agua, porque la está defendiendo desde los 8 en su comunidad. Entonces, estas sí son gentes, es como la Greta de Suecia, etcétera. Ahí están esas nuevas generaciones. ¿No? Porque nosotros vemos los políticos, ahorita va a ser la contienda interna preelectoral en Estados Unidos. Aquí ya empezó también la nuestra. Tenemos elecciones todos en el 24, muy bien. Y uno dice, ¿pero qué es un concurso de geriatría? O sea, todos son de más de 80 años, no lo puedo creer. Y faltan 2 años para la elección. No, hombre, o pues sea, agárrate. Entonces ahora ya Pence, Biden, pelito blanco todo el mundo. Y uno dice, ¿dónde están las nuevas generaciones? Pues ¿Dónde somos está el unas vigor? chamacas, mano. ¿Dónde están, no? Los abogados de 50, de 40 años, los Barack Obama por la edad, etcétera, más allá de las políticas. Nada más ve el vigor, ¿tú sabes lo que es ese trabajo durante 6 años, 24 horas al día? No, gracias. No. No. Bueno, ¿y qué edad tenías cuando nació María?
36. Tú decidiste ser mamá porque tú quisiste. Pues sí, porque llega la hora, ¿no? O sea, la hora biológica. Y entonces dice uno, pues ahorita o ya a los 42 es demasiado. Yo sé que ahora se estila más, pero híjole, ya ni el tendón del hombro te da para levantar a la chamaca, ¿cómo? Entonces, sucedió y había yo tenido un encuentro muy cercano, muy interesante con una mujer escocesa, mayor que yo, que ella es foniatra y maestra de voz, y nosotros seguimos su sistema en la escuela de teatro. Ella se llama Kristen Linklater, yo nunca pensé conocerla ni nada. Pero después, circunstancialmente, tuvimos amigos en común, no sé qué, y hubo un evento en Cobá, Yucatán, o Quintana Roo, no sé qué es Cobá, pero creo que Quintana Roo, de un evento atmosférico, algo de calendario maya. No sé cómo se llamó, la configuración de quién sabe qué. Estoy hablando hace 40 años. Y entonces, ella vino y nos hicimos muy, muy, muy amigas. Y ella era madre soltera. Y entonces le dije, oye, fíjate que ando con esta inquietud. ¡Aviéntate! Me dijo, no, hombre, es maravilloso, te revitaliza esto. Amo a mi hijo. Y dice, lo único que yo haría diferente es, yo le pondría mis apellidos. Digo, por más amistad que tengas con el Señor, Sí, por no, más bueno, que te evitas incluso que muchos sea tu problemas. marido, si tú no quieres que ese Señor te controle durante 18 años, luego ella puede cambiar sus apellidos y ya, no hay problema, ¿no? O sea, yo nunca le negué quién es su papá ni nada. María tiene una gran relación con su papá. Pero no lleve sus apellidos porque además ya me di cuenta, muchos años después, que yo creo que somos celtas. Estas mujeres así independientes, venimos de los celtas, mi vida. Los celtas, antes de que se poblara Europa, cuando todavía no había ni nombres en los ríos, ni las montañas, ni nada, era muy difícil trasladarte de un lugar a otro, porque, ¿cómo? Pues hay una montaña ahí grande, más o menos, pero no la de allá, esta. O sea, como nada se llamaba, entonces ellos hicieron los primeros mapas del continente europeo, alineados con el solsticio, el 21 de junio, la línea del sol, etc. No, sensacionales los celtas. La ciudad donde estudió mi hija en Francia, Toulouse, en el suroeste de Francia. Ay, que es muy bonito, ¿no? Bueno, pues Dicen es una que ciudad es muy bonito. que tiene 2000 años, mi vida. Entonces uno aquí, una iglesia del siglo XVI, vamos a visitar, siglo XVI, para ellos es ya una cosa moderna. No. La calle donde vivía María, que era una calle romana, así de carreta y todo, los pobres coches hoy pues no caben ahí. La calle de los peroleros, los que martillan el cobre, lleva ese nombre, calle de los peroleros, desde el siglo XII. O sea, ni siquiera se había fundado la Gran Tenochtitlan. Todavía no había llegado el águila ni la serpiente, nada de eso, y ya se llamaba esa calle así. Ya estaba el letrero allá. Entonces, es una ciudad universitaria, Toulouse, porque los celtas ahí establecieron sus universidades hace cientos de años. Entonces, eran los que se graduaban de esas universidades y estudiaban 20 años, como nosotros, desde la kinder, primaria, secundaria, universidad. Eran los druidas. Y esos druidas, no había ley, mi vida, no había nada. Entonces, esos druidas eran los abogados, los notarios públicos, los jueces y los policías. Entonces un pleito aquí, no, que se robó mi vaca, que no, la vaca es mía. A ver, llegó el druida. ¿Opiniones? ¿Quiénes son los vecinos? ¿Cómo se llama la vaca? ¿De dónde la tiene usted? ¿Quién sabe qué? La vaca es del Señor. No hay discusión, porque es el que tiene la autoridad moral y del conocimiento, eran los únicos que sabían las cosas. Entonces, ¿qué estudió María? Estudiaban mujeres y hombres en esos druidas, igual. Por eso nosotras tenemos otras actitudes frente a la vida, ya no de sometimiento, porque nos enseñaron a pensar. ¿Qué estudió María? Cine. Y trabajaron juntas en una película, ¿no? Sí, pero como actriz ella. Sí. Acá fue dirección de cine documental y hace sus cosas. Ha dirigido algunos programas, da clases en línea, etc. Pero tenemos amistad por ambas partes con Gita Shifter, directora de cine con la que yo he hecho casi todas sus películas, esposa de Hugo Iriart. Entonces Hugo, muy amigo del lado de la familia de María y su papá,
Guita, yo la conocí desde Inglaterra, estuve en su primer corto de la escuela. Entonces, cuando éramos estudiantes las dos, entonces tenemos historia. Y me dijo, oye, ¿tú crees que María se aventara a hacer un papel aquí? Le dije, pregúntale, y se aventó. Entonces ahora ya me dijo, oye, ¿y si sigo trabajando como actriz? Pues, adelante, hijita. ¡Qué emoción! Ahora, María, el papá de María, ¿cómo tomó que tuviera tus apellidos? Mal. Mi vida les duele, pero en lo más profundo de su... Pero no solamente él, la familia también, o sea, ¿qué le pasa a esta señora? Pero no era cuestión de discutirlo. Sí, no O era sea, es así. negociable. Entonces, ¿quieres tener una hija? Son estas las condiciones. ¿No te interesan las condiciones? Ni modo. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero uno se protege mucho. Sí, porque te evitas problemas. De que con quién se va y qué te quedas y de, pásamela. No, y no puedes sacarla del país, no puedes sacar pasaporte, no puedes cambiarla de escuela, nada. No puedes sacar una cartilla de vacunación si no está el papá firmando. Entonces, no, qué lata. Pero ya no te volviste a casar después del hindú. Nada más tuviste parejas. Nada más me casé una vez con él y ya. No tuve matrimonios anteriores ni nada. ¿Y María qué piensa? O sea, María tiene ganas de ser mamá, quiere casarse o también es... Normalmente sí. Lo que pasa es que, bueno, pues pasan los años y yo veo a la juventud cada vez más asustada con esas responsabilidades. Y ciertamente, un hijo es una gran, gran responsabilidad. Y ahora yo veo cómo hay que educar a los hijos desde los chiquititos. Es aterrador, Mara Patricia, porque Sí, más en estas tienen circunstancias. tantos distractores, tantas influencias. Y no tan Esto buenas. es terrible. Y no tan buenas. Exacto. Exacto. Yo toda mi información, lo que me interesa, lo busco, etcétera, pero en libros, no aquí. Porque como no te consta nada de lo que se publica en las redes, nada. No. Entonces, corroboro las cosas, no sé, ahorita está muy en boga la cuestión porque están yendo al espacio mucho, los chinos están abriendo una estación espacial de ellos propia, los rusos ayer dijeron que ya no van a seguir con los americanos en el trabajo conjunto de la estación que tienen allá. Entonces en 2 años se desmantela todo eso, están yendo a Marte, están ya entrenando a la gente para vivir a Marte, ir a vivir a Marte en esas condiciones y no volver. A mí me aterra de pensar que no me volvería, ¿no? Pero ya están en eso. Entonces el otro día me toca volar de regreso de Chicago con un capitán de Aeroméxico aquí, que venía de pasajero, pero pues vuelan con uniforme. Sí, vuelan con uniforme. Y entonces le digo, mire capitán, tenemos 4 horas de vuelo, entonces yo no voy a andar por las ramas. Lo primero, ¿usted alguna vez ha visto una nave extraterrestre? El capitán tragó así saliva y dijo, no vayan a oír No todos, me vayan a oír. a balconear yo solo aquí. Y me dijo, mire, una vez, bueno, pues claro, Venga, le voy a está por contar. todos lados, mi vida, ¿no? Muy interesante el desarrollo de toda lo que es ahora la tecnología. O sea, primero los circuitos, ¿no? Electrónicos, con filamentos de oro, esos circuitos. Luego, toda esta tecnología, virtual, vamos a decir, etcétera, etcétera. Todo eso se desarrolla de una manera demasiado veloz. O sea, hay un desarrollo de la ciencia, ¿no es cierto? Desde, no sé, la teoría de la evolución de las especies, Darwin, les lleva años llegar a sus teorías, etcétera, o los que han inventado cosas, desde Leonardo da Vinci. Pero aquí ha sido una cosa tras otra, y es lo que llaman ingeniería a la inversa, ¿no? Que ya tienen el aparato que llega de una nave o algo, y acá lo reproducimos, lo desbaratamos y lo volvemos a hacer. Una vez con un francés allá en Toulouse, que era muy amigo, un ingeniero que trabajaba para la compañía de electricidad allá, y le dije, nos hablábamos de tú y todo, porque mi hija estuvo muchos años, y ellos eran así como los papás allá, una familia muy linda. Y le digo, oye, ¿y qué opinas de esta tecnología a la inversa? Me vio por el retrovisor del coche, le iba manejando yo atrás, como diciendo,
¿cómo te atreves? O sea, frenó, primero me vio así, frenó y volteó y me dijo, no hables tonterías. Más sospechoso se me hizo. Claro. ¿Por qué no quiere hablar de eso? ¿Cuál es el problema? Si yo no estoy entrevistando, ni tiene él unos accesos de seguridad, no grabando, nada. Y decir, ¿no? Nada. Se puso furioso y me canceló el tema. Entonces, claro, averiguar más porque pues este señor se me hizo muy sospechoso. Entonces, bueno, tú sabes que los americanos se trajeron a todos los alemanes que estaban trabajando en investigación científica después de que cae el Tercer Reich. Entonces, todo lo que es genética, todo lo que es el estudio del funcionamiento del cerebro, lo que es la conciencia humana, todo eso ya iban muy adelantados los alemanes. Y Einstein les dijo, si esta gente cae en otras manos, pues ellos van a tener ese desarrollo, ¿no? Entonces los tenemos que traer para acá. Oiga, pues son nazis, son enemigos, ni modo. Hacen la Universidad de Princeton para recibirlos. Y entonces traen al mero encargado del programa espacial soviético, un señor von Braun, muy guapo, de ojos azules, un rubio así, camisa muy almidonada, blanca siempre y todo, Werner von Braun. Y a los 2 años están en la luna los americanos. Digo, no 2, pero ya. Pero, o sea, así están las cosas, pero ¿cómo están las cosas a nivel humano, Angélica? Porque a nivel humano parece que vamos para atrás. O sea, una involución terrible, ¿no? Terrible. Entonces, por eso tanto más importante educar a los niños de otra manera. Ahorita tenemos muchos chiquitos en la familia. Y yo pastoreando a los papás. Para que no, los varoncitos no pueden hacerse machos desde el primer día que ya caminan solos a la cocina, mi vida. A partir de un limón y haga el agua de limón y revuelva el azúcar, tiro todo el azúcar, la limpiamos, no pasa nada. Nada de que, ¿me sirven un vaso? ¿Soy el varón de la casa? No. No, ya no. Pero todavía los educamos así. Sí. En muchos casos. En muchos casos. Pero, entonces ya... ¿Qué balance, perdón, Angélica? No, por favor. ¿Qué balance puedes hacer de tu vida? De tu vida de estudiante, de actriz, de directora, de mamá, de pareja. Pues yo siento que uno viene a seguir aprendiendo, ¿no? Evolucionando precisamente, y la evolución siempre es para adelante. Dicen, es que va a evolucionar muy bien hacia adelante. No, no se puede evolucionar para atrás. Pues para atrás no. Entonces... Es como un lapso de tiempo. Entonces, yo siento que sigo, porque trabaja uno 40 años adentro de esos foros, Mara Patricia, de televisión, y no ves ni la luz del día. Entonces me decían, ¿ya piensas regresar de lleno a las telenovelas? Le digo, no, series y limitado el tiempo y ya. ¿Por qué? Le digo, porque ya estoy cansada de que se pudra todo en el refrigerador y tengo que yo llegar el domingo a ver qué no se comió durante toda la semana, porque no estuve, ni desayuné, ni comí, ni cené en mi casa. Tiro todo, renuevo y al otro domingo a tirar todo otra vez porque no estuve. Entonces, no, ya eso no te permite estudiar, no te permite leer, no te permite viajar, no te permite hacer otras cosas, cine, porque también nuestro trabajo debe retroalimentarse una cosa con otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabo de hacer la serie, pero después me metí 2 días a Radio Educación a hacer una radionovela sobre temas de salud de la mujer, ficción, pero con esa consigna es para, he hecho ya muchas con este grupo que se llama Mujeres en Frecuencia, y es para estaciones rurales, sobre todo en zonas indígenas. Entonces, bueno, eso es satisfactorio. No es una cosa remunerada que digas, bueno, ya con eso, pero vivo de esas cosas, claro. ¿No es cierto? Lectura en voz alta a los niños y promoverles, ustedes que tanto escriben, ¿no? Estuvimos haciendo esta película de Gita Shifter. A mí me tocó, la única razón por la que mi hija aceptó es porque no teníamos ninguna escena juntas, y es otra época. Se hubiera puesto muy nerviosa contigo. Yo creo, entonces, bueno, tienes razón. Entonces, todo lo mío fue en la frontera con Guatemala. Pero frontera que de aquí para allá ya es Guatemala. Chiapas, ¿no? Y Guatemala. Exacto. ¿Sabes que no hay nada de límite, que dijeras una mojonera, que dijeran aquí es México, aquí es... ¡Nada! Bueno, una rayita. Nada. Si te fijas, allá un letrero alto, pero alto de unos 10 metros,
que dice, aquí empieza la República de Guatemala. Si no ves eso, ni cuenta te das. Aceptan pesos de aquel lado, todo igual. Entonces, pero estábamos en esa reserva de los bosques azules y las familias que han ocupado esa zona son chinantecos de Oaxaca. Fueron expulsados, quién sabe qué, ahí se instalaron. Entonces, hablando yo con las niñas, chamaquillas, ya les había prometido sus aros de básquet y todo, porque juegan básquet sin aro y sin pelota. Ay, mi vida. ¿Cómo les? Exacto. Imaginario. No sé, con un trapo, ¿en dónde? No sé. Ponen un lazo, no sé. Pero ya tienen su canasta. Y entonces les dije, yo voy a traer esas canastas, pero ustedes tienen que corresponder, ¿no? Entonces, cuaderno, lápiz, y con la abuelita, antes de que nos vaya de este planeta, el chinanteco, mi vida. Voy a venir a tomarles la lección. Necesito que se sepan todos los días de la semana, todos los meses del año en chinanteco, los saludos, buenos días, buenas tardes, adiós, etcétera, etcétera. Los nombres de todas las cosas, cama, silla, mesa, y luego frases. Ya me voy, ya llegué, ¿en qué le ayudo? En chinanteco. Entonces, diciendo, ay, qué ridículo. Si no, los anillos de básquet, los aros de básquet. Me lo regreso. Van para acá y el balón, venga para acá. Entonces, promoviendo que no se sientan avergonzadas de sus culturas. Todavía la abuelita habla chinanteco de corrido. Por Dios. Entonces, yo hago una obra desde hace, pues yo creo que 30 años, que se llamó originalmente de Hugo Argüelles Águila Real, sobre la conquista de México. Tengo el papel de Isabel de Moctezuma desde entonces. Hugo me regaló la obra, dijo que la había escrito para mí. Eso no importa, sino que no he dejado de hacerla. Entonces, por ejemplo, nuestra función más reciente fue el 30 de julio, hace un año exactamente, en la Universidad de Nuevo León, presencial, porque el 14 de agosto del año 21, o sea, 15 días después de la función, se conmemoró la destrucción del Imperio Mexica, o sea, la caída de Tenochtitlan. A nosotros nunca nos han enseñado, Mara, ni en los libros de la escuelita, ni los historiadores, perdóname, lo que fue el Imperio Azteca. Únicamente comparable con el Imperio Romano, en términos de extensión territorial, en términos del vasallaje que tenían, en términos de su cultura en todas partes. O sea, Quetzalcóatl llegó a todas partes, mi vida. Entonces, su estrategia militar, su armamento, su organización social, sus ingenieros civiles, es en Nezahualcóyotl, no puede ser. Cuando llegaron los españoles, no podían hacer la guerra porque los caballos en las trajineras y todo eso intentaron hacer caminos en el lago, no pudieron. Había calzadas de varios cientos de años que había hecho Nezahualcóyotl. O sea, éramos geniales, grandiosos, y muchas otras culturas. La olmeca en particular, casi desconocida, y los despreciamos. Entonces, como Isabel de Moctezuma en esa obra del maestro Argüelles, decía Hugo originalmente, dice Hernán Cortés, no sé de qué os quejáis, señora, tuvieron una hija. O sea, es un personaje totalmente histórico, Isabel de Moctezuma. Búscala en los libros. No está. La Malinche sí. ¿Por qué? Pues porque ya exacto. Sabemos. Entonces, imagínate. Entonces le dice Cortés, no sé de qué os quejáis, señora, si os traje a estas tierras el excelentísimo lenguaje castellano. Y es cierto, teníamos tantas lenguas. Tú sabes que en la India el periódico, el diario Times of India, se publica en 14 lenguas diferentes todos los días, pero con 14 abecedarios. Entonces, si no tuvieran el inglés como lengua franca, no se entenderían. Teníamos que estar la de Guerrero y la de Michoacán con un intérprete. Entonces, sí, el español ayudó mucho aquí a unificar a todos estos grupos de distintas culturas muy diferentes, de orígenes étnicos muy diferentes, y se volvió nuestra lengua franca. Pero entonces yo le he agregado a lo largo de los años, con anuencia de Argüelles, que en paz descanse mi maestro, dice él, no sé de qué os quejáis, señora, si os traje a estas tierras el excelentísimo lenguaje castellano. Le dije, sí, excelentísimo lenguaje con el que pretendíais suplantar a más de 600 lenguas por una sola.
que nunca desaparecerán, Cortés. Pero entonces por eso yo me encargo de que no desaparezcan con estas niñas chinantecas allí en la frontera con Guatemala, mi vida, porque si no... Qué maravilla, Angélica. Nosotros admiramos muchísimo, perdóname, a José Vasconcelos, que funda la Secretaría de Educación Pública, un gran PRI, todo esto. Gran estadista, gran... Prohibidísimo hablar su lengua en la escuela y enseñarla menos. Entonces, en una generación acaban con todas las lenguas, eso no es un gran educador. No. Es un sinvergüenza. Dios Perdón, mío, pero bueno, José Vasconcelos. No, bueno. ¿Y dónde te vamos a ver próximamente, Angélica? ¿Te vamos a ver? ¿Ya tienes algún trabajo en proyecto? Hay varias cosas, pero pues nada se concreta realmente, hay varios proyectos. Bueno, en este momento lo que estoy haciendo es la voz que ya hice anteriormente para una caricatura de Nickelodeon que se llama Casagrandes, que se me hace chistosa, pero ahora ya no va a ser para televisión, sino van a ser el largometraje. Ah, ya. Lo van a estrenar en diciembre del 2023, pero pues ya está todo el proceso, porque ellos lo hacen con muy buen tiempo. Entonces ya tuve mi primera sesión de doblaje, y vienen otras, según están adaptando el guión y todo eso. Y es muy interesante porque finalmente, bueno, está uno siendo dirigido por alguien que está en Los Ángeles, ¿no? Y están todos los escritores allí, hay una retroalimentación que para mí es muy estimulante con esa gente, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, eso, Casagrande ahorita con la película, pero bueno, son días nada más de grabación en el estudio. Y no quito el renglón de lo de Isabel de Moctezuma, estoy sacando un disco, pero ya está grabado, ya estamos en el diseño de la portada, es de voz hablada, no es musical, vamos a decir, y recoge un texto de una obra de teatro que venimos haciendo con la maestra Marisela Lara, que es una gran rescatista de las tradiciones populares de México y de las leyendas. Entonces ella fue mi directora en Águila Real hace 30 años y desde entonces no he dejado de trabajar con ella. Esto ella le puso Requiem para Jesús crucificado. Y es un libreto operístico de un escritor italiano del siglo XVIII, Metastasio, que escribió óperas para Mozart, para Salieri, o sea, para Vivaldi, libretista, ¿no es cierto? Nosotros hacemos con la Sinfónica de Sinaloa un espectáculo sobre Mozart y sus cartas, en donde tocamos las obras de él, pero en orden cronológico, desde la primera obra que escribe para él y su hermana a los 6 años para piano y violín. Entonces tú sientes de pronto cómo crece un compositor cuando lo oyes en orden cronológico, con orquesta de cámara. Entonces Mozart en un momento dado le escribe al papá, está en Italia trabajando, montando óperas, no sé dónde y todo, o en Salzburgo, no me acuerdo, y le dice, ¡ah! No aguanto estos libretistas, los poetas, los que escriben el texto. En el caso era Metastasio, me imagino, uno de ellos. Yo no sabía de Metastasio en ese momento cuando hicimos originalmente lo de Mozart. Y dice, no los aguanto, dice Mozart, el papá enojado en el papel. Y dice, ¿qué habrá óperas sin texto, sin historia? Entonces, no, ya no es una ópera, pero así renegaba de ellos. Y ese Metastasio escribe esto que se llama La Pasión de Jesucristo. Y hay un Caldara, Giuseppe Caldara, compositor italiano también, estamos hablando del siglo XVIII, que se estrena la obra creo que en 1776, una cosa así, que escribe la partitura, ¿no es cierto? Yo nunca la he oído cantada. Es una ópera para 4 voces. María Magdalena, Pedro el Apóstol, Juan el Apóstol y José de Arimatea. Y lo que hacen están bajando del Gólgota, lo acaban de crucificar, lo bajaron, lo metieron en la tumba que tenía José de Arimatea preparada y ya, pues empieza el sabbat, ¿no? Se tienen que ir a bañar y otras cosas. Pero Pedro no fue, entonces le hacen el recuento de cómo fue desde la pasión, el Vía Crucis, la llegada. Magdalena describe cómo lo amarran a esos troncos, cómo lo suben, cómo la Virgen se acerca, toda esa escena tremenda de Viernes Santo. Mira, te lo cuento y así, pero la hacemos en Viernes Santo. O sea, únicamente en Semana Santa. Ahorita la acabamos de hacer esta Semana Santa en San Luis Potosí,
al aire libre. No es cierto, en San Luis fue en el Teatro de la Paz. Hace 2 años la hicimos en Tlaxcala, pero en el atrio de la catedral. Entonces se vuelve teatro sagrado. Claro. Porque las iglesias a todo lo que da. Repicamos que es Viernes Santo. O sea, la religión católica es el Viernes Santo. Y uno haciendo una representación sobre ese tema, ¿no? Donde están todos llorando y todos dolientes y todo eso, es maravilloso. Esos momentos para mí son mucho más importantes que el teatro insurgente, es otra cosa. Por lo que simboliza, Claro, ¿no? claro, y por las energías. Y por Entonces todo grabamos eso. ese disco porque finalmente el teatro es tan efímero, Patricia, y tenemos 15 años de hacer esta obra con Juan Ignacio Aranda, el hijo de don Nacho don López Ignacio. Tarso. Él hace Pedro, maravilloso. Y entonces Magdalena en un momento dado dice, ¿qué vamos a hacer sin él? O sea, ¿dónde está esa cara consoladora, ese rostro consolador de nuestra pena? ¿Dónde está? Ya visible ante mis ojos no está, están dolidos, acaban de matar hace unas horas. Y entonces, o por lo menos de crucificar. Y entonces Pedro dice, no, María, no es así. Ve todo lo que ya nos enseñó. O sea, ya la corona de espinas te indica qué tal. Los clavos en las manos te indican qué tal. Todo eso es para fortalecer nuestra fe. Y si de nosotros se aleja, es para vernos desde otro lugar y para ver que hagamos su trabajo como nos comprometimos a hacerlo, etc. Es un texto muy lindo, muy lindo. Con todo y que Pedro no es mi personaje favorito de la Biblia para nada. Pero, un macho tremendo. Pero ya salieron los evangelios apócrifos y los evangelios de Nag Hammadi, y entonces ya se niveló un poco la cosa, bueno, ¿no? Ya. Pero no queda nada de eso. Roberto D'Amico hace a José de Arimatea con una preciosa voz. Tiene. Y Luis Notni, un actor de la compañía de nosotros con Marisela, extraordinario actor, también hace al apóstol Juan, ¿no? Y de pronto hicimos la obra en abril. La maestra tiene más de 90 años, ya se mudó a vivir a Veracruz. Y yo dije, híjole, tenemos que tener este recuerdo, aunque sea nomás para nosotros. Y entonces lo grabamos en la Fonoteca Nacional, sale ya el mes que entra. Ay, qué maravilla. Me encanta producir discos porque pues mi papá surge en la radio. Mi papá trabaja para la familia Azcárraga desde el año 38. Entonces ya es historia, desde que se funda la XQ. Entonces, pues yo vivía en las cabinas de radio, etcétera, y nos aprendimos a guardar silencio, pero por estar en el radio, no en la televisión. Y entonces yo empecé, cuando regresé a México, antes de lo de Don Miguel Alemán y las telenovelas de Pimstein y todo, yo empecé en Radio Educación, en Radio Universidad, inicialmente haciendo radionovelas como actriz, pero con Eduardo Ruiz Aviñón y varias cosas, y luego ya como locutora de radio con un programa institucional los domingos y todo eso. Entonces el radio me encanta y producir discos me ha gustado mucho, sobre todo el teatro, porque pues, el musical es una maravilla, pero hasta el arreglista, hasta los músicos, las voces, se ensambla y punto. Pero cuando es una radionovela, por decir, como en el caso ahora de esto de La Pasión de Cristo, pues se vuelve con una especie de audiolibro, ¿no es cierto? Porque pues es puro audio, no es video, no. Todo el mundo dice, ¿y dónde se ve? No, todavía es aquí. Imagínate. Y entonces lo posproduje, tuve un gran maestro en esas estaciones que te mencionaba, Radio Educación y Radio Universidad, que era el que hacía en vivo todos los efectos. Entonces, creo que alguien se acerca. Como Gonzalo Gavira, ¿no? Exacto. Este era el señor, el maestro, ahorita te digo, don Rodolfo, no, ahorita me acuerdo, Sánchez Aguilar, una cosa así. Pero gran maestro, gran técnico de la radio, etcétera, etcétera. Y él tenía este término que yo uso porque me parece muy afortunado, que era la escenofonía. Uh-huh. Entonces dice, uno habita los espacios con una escenografía, ahora hay que habitar el aire y el silencio con una escenofonía. Rodolfo Sánchez Alvarado. Entonces, ahí, bueno, pues ahora con lo de Magdalena y todo eso,
lo de la crucifixión, pues era muy vacío el momento en el que estaban ya subiéndolo a la cruz, ¿no? Pues no se oye, no hay nada de audio, ¿no? Entonces, con mis discos de efectos especiales, yo digo, ¿qué sonido en la noche? Ya estaba cayendo la tarde. Es un sonido así de mal augurio, aterrador, lobos aullando. Y además, esa gente estaba toda clavada, o sea, había mucha sangre ahí. El Gólgota era un monte salvaje en las afueras de Jerusalén, salvaje. Había coyotes y todo eso. Entonces, a ver, métale los aullidos de coyote. No, hombre. Entonces estaban los actores diciendo, ¿no? Y lo amarran y lo levantan y quién se acerca a ponerlo en la cruz y de pronto ¡ah! Ay, qué mal. Y ahí sientes la noche helada y la cosa tremenda, ¿no? ¿Y cuándo va a salir el disco? Ya está grabado, lo están masterizando en la Fonoteca. Lo que pasa es que ahorita tienen que sacar ellos un disco para la Secretaría de Cultura de homenaje al maestro Carlos Chávez y al maestro Silvestre Revueltas. En eso están. Y ya, el disco lo terminamos de grabar desde junio y dijeron que ayer o hoy, pero se pospuso 15 días, pues ya está la portada, el diseño, todo. Ya nada más es ensamblar y a la maquila. Ay, qué maravilla. Angélica, no sabes qué gusto me dio haberte visto, tenerte aquí. Gracias, igualmente. Y yo creo que va a haber otra segunda parte con muchas más cosas que hay que platicar. Con gusto. Y escuchar un pedacito del disco. Claro, lo traeré. Sí. ¿Y algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a tu público? Pues nada más agradecer, ¿no? El cariño, las manifestaciones de cariño y sobre todo invitar a la reflexión, al estudio, a la lectura. Ya dejen todas las pantallas iluminadas y tanta cosa que realmente nutre poco o nutre menos de lo que los libros y la literatura, ¿no? Entonces, la ciencia en el mundo entero y la historia también están desarrollándose a pasos agigantados. Hay que estar al tanto de cómo evoluciona ahora sí este mundo, sobre todo ante la involución del género humano. Pero sean curiosos, eduquen bien a sus hijos, enséñenles a disfrutar el aprendizaje, ¿no? Cuando uno aprende cosas, se liberan en el cerebro las mismas endorfinas que el enamoramiento. Entonces, da mucho placer, da mucho gusto, te emocionas, ya me sé las cosas, ¿no? Conozco los nombres de todas esas estrellas, me los aprendí en árabe. Son méritos que lo único que logran es aumentar la autoestima de la persona y si son niños, con más razón. Entonces, enséñenles cosas. Cuando un niño pregunte, nada de que, ahorita no me distrae, pregúntale a tu papá. No, ese es el momento que hay que aprovechar. Me tocaron ahorita 2 niños en Estados Unidos, tuve que intervenir, no han de haber dicho los papás, está loca la señora, pero son papás, no mamás, y estaban, y le estaban comprando un dinosaurio de este tamaño a un chiquito de 3, 4 años, y bueno, no cabía de la felicidad, estábamos en la caja ya para pagar, yo atrás de ellos esperando, y entonces le dije, oye, ¿para quién es ese dinosaurio? Pues para mí, claro, yo sabía, pero... Y le digo, pues está precioso, le digo, pero ni siquiera lo vas a poder cargar al coche, a ver, levántalo. No, pues sí, pero era grandísimo. Y le dije, fíjate, se llama Invictosauro. ¿Cómo? Le digo, Invictosauro, ahí dice el letrero, ¿no sabes leer? No, mi nieta de esa edad sabe leer perfecto, pero bueno, no importa ahorita eso. Y le digo, ¿puedes pronunciar Invictosauro? Y luego dice, sí, pero no sé qué es. Le digo, es invencible. O sea, tu dinosaurio es invenciblesauro. Uy, no le hubiera dicho eso. Papá, ya sabes cómo... Pero el papá que se lo estaba comprando con un letrero así enorme, no le había dicho lo que decía la caja. O sea, a mí se me hace rarísimo eso, Mara Patricia, no lo entiendo. Bueno. No eres partícipe de ellos. Le va a comprar el dinosaurio para que se siente ahí y se quede callado el resto de la tarde. No, bueno, entonces no le compré un celular, Mar. Bueno, era demasiado chiquito. Pero el niño quedó fascinado y le dije, mientras el papá la tarjeta y todo, digo, hay un dinosaurio de verdad aquí en el Museo Field. ¿Ya lo fuiste a ver? No. Digo, apréndete la palabra Field Museum. Que te lleve tu papá. Digo, porque es un dinosaurio, de verdad, te lo prometo. Digo, no está vivo. Es la osamenta, pero yo lo fui a ver hoy. Ay, mi cielo. Y entonces le dice al papá, ¿me vas a llevar al museo de qué? Y voltea y me dice, pues yo creo que vamos a ir. Como diciendo, ya no me lo voy a quitar de encima a este niño.
ese estímulo, mi vida, Sí, claro. formada en la caja del súper, me tomó 1 minuto de mi vida. Sí, Y a ese niño le cambió ese día la perspectiva de las cosas. Y aprendió. Entonces nosotros como papás, y dicen los educadores americanos, aunque no sean sus hijos, el que les toque cerca, como ese niño formado en la cola del súper, no sé ni cómo se llamó ni nada, vive en otro país, pero ese encuentro, el que nos hayan puesto juntos en esa fila para pagar en la caja, es un momento para aprovechar. Claro. Angélica, muchísimas gracias. Gracias. Gracias de verdad por haber estado aquí. Gracias a ti, mi vida. Y hasta gracias muy pronto. a usted, sí, hasta muy pronto. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Angélica Aragón, en Casa de Mara. Gracias. Gracias. Casa de Mara, en Casa de Mara, en Casa de Mara. Oh, oh, Morita Digital.